Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más del semillero de paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia. En estos momentos, trabajo en el Centro de Investigaciones Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes y ha venido trabajando con ictiosaurios y sobre las patologías, paleopatologías que estos organismos tenían. Entonces, Judith, para nosotros es un placer contar con tu presencia el día de hoy y la palabra es tuya. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pero voy a seguir hablando entonces. Eh, sí, bueno, yo estoy en mi casa ahora, por si es que escuchan mucho ruido, es que hay muchas personas en la casa, entonces ojalá que no se sienta el ruido de los perros ladrando afuera. Bueno, el tema que les voy a presentar, que es sobre las paleopatologías, es un tema que desarrollé durante mi postdoctorado en el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart. Esta investigación fue financiada con fondos del gobierno alemán y bueno, les voy a contar aquí los resultados de esa investigación, que fueron casi 4 años. Pero antes de comenzar, bueno, quiero contarles lo que son los ictiosaurios, aunque ya me imagino que todos ustedes o la mayoría lo sabe. Los ictiosaurios fueron reptiles marinos que vivieron durante el Mesozoico. Tenían 4 pares de aletas, una aleta dorsal y una aleta caudal para la propulsión en el agua, un hocico alargado también. Ellos respiraban aire, tenían pulmones, pero estaban muy bien adaptados a la vida marina. Como decía, ellos vivieron durante el Mesozoico a partir del Triásico medio hasta fines del Cretácico temprano, y sus registros se han encontrado en casi todos los continentes del planeta. Y bueno, ¿qué es una patología? Patología es un término médico usado para el estudio de enfermedades, las que producen cambios estructurales, bioquímicos y funcionales en las células, tejidos y órganos. Pero ¿cómo nosotros podemos reconocer patologías en animales extintos? Y esto se hace a través del desarrollo del callo. Acá hay un ejemplo de un húmero humano, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero acá donde indica la flecha hay una protuberancia que es señal de un callo desarrollado. Acá también tenemos otro ejemplo de una escápula de un ictiosaurio de la especie Erinosaurus. Este es de Alemania, de Tübingen, y esta parte, la protuberancia, también indica el lugar de la lesión y del desarrollo del callo. Las fases de consolidación ósea o de sanación ósea son 4, y bueno, las voy a hablar muy resumidamente para no ir en tanto detalle con esto. La primera etapa es la formación del hematoma. En la segunda etapa se forma el callo suave o fibrocartilaginoso. En la tercera etapa es la formación del callo óseo y la cuarta etapa es la remodelación ósea. Este proceso puede tardar desde meses hasta años. Y en fósiles nosotros podemos reconocer las últimas 2 fases, que son la fase 3 y la fase 4 de remodelación ósea. Aquí yo tengo un ejemplo de un tejido óseo de un conejo, y comparándolo con el tejido óseo de la escápula de ictiosaurio que les mostré anteriormente. Nosotros sentimos curiosidad sobre esta patología y pedimos permiso en el Museo de Tübingen, nos prestaron y nos dejaron cortar el hueso, cosa de que es increíble porque normalmente estas cosas son un tesoro, ¿no? Y tuve mucha suerte de que me dejaron cortarlo para estudiar el tejido óseo. Y acá es súper interesante porque se alcanza a ver en esta flecha el desarrollo del tejido primario, que indicaría que el hueso se estaba sanando de la lesión. Acá en la remodelación ósea, este esquema muestra también cómo el proceso de sanación, y que se ve similar en la estructura. Normalmente las fibras óseas están organizadas de forma lineal, pero en este ictiosaurio es una mandíbula de un Temnodontosaurus de la colección del Museo de Tübingen, de la colección paleontológica en Tübingen. Y en esta área se alcanza a ver toda la desorganización de las fibras luego de la sanación. Y las infecciones también pueden generar patología. Acá tenemos ejemplos de un absceso en una tibia humana, y también el mismo absceso similar en un fémur de un ictiosaurio que encontramos en Zúrich. Caries también se han encontrado en Platypterillos de Australia, y también infecciones en las mandíbulas de un ictiosaurio Stenopterillos en
Esto está depositado en el Museo de Suecia, de Uppsala. Y bueno, acá hay otro ejemplo también de infección en las mandíbulas de un mosasaurio. Bueno, y otras enfermedades también están relacionadas con la edad, osteoporosis o osteoartritis, que también pueden ocurrir. Existen otros factores también como la tensión mecánica o física. En este caso, el ejemplo que yo presento acá es la necrosis vascular, que está súper estudiada en ictiosaurios. Hay un colega que se llama Bruce Rothschild, él es el experto en paleopatología y él ha investigado mucho sobre esta enfermedad, principalmente en ictiosaurios de Inglaterra. Nosotros, bueno, la necrosis vascular, por cierto, es una enfermedad que está relacionada con los buceos profundos y los ascensos muy rápidos. Y también está conocida, se conoce como el síndrome de descompresión y afecta principalmente a los buzos. Nosotros en el Museo de Stuttgart, en la colección encontramos un húmero de un ictiosaurio, Ictiosaurus. Este es de Inglaterra, no es un ictiosaurio alemán. Y encontramos una concavidad que fue, bueno, lo que Bruce, el paleopatólogo, señala que es característico para reconocer esta enfermedad en estos huesos de ictiosaurio. Es una concavidad en la cabeza del fémur o del húmero. Entonces nosotros al encontrar esta concavidad nos llamó la atención porque precisamente unos meses antes un colega inglés había publicado una nueva especie de ictiosaurio que señalaba que esta concavidad, dentro de muchas otras características, eran diagnósticas para la especie nueva que él clasificó. Sin embargo, el paleopatólogo señalaba de que esa concavidad es una enfermedad y no una característica taxonómica. Entonces nosotros, bueno, para salir de la duda, cortamos el hueso e hicimos histología. Y bueno, estos son los resultados. Nosotros encontramos acá una reabsorción en las trabéculas, acá donde está la flecha indicada, estas irregularidades también indican una amplia actividad osteoclástica en toda esta zona afectada. En este otro lado de la imagen se observa la zona afectada, la zona normal del área y la zona patológica. La zona patológica está ausente de tejido cortical, se van directo a las trabéculas, sin embargo el área normal, bueno, sí tiene tejido cortical. Entonces esto fue súper importante para nosotros porque esto representa al primer estudio histológico o paleohistológico de la enfermedad de necrosis vascular, y con esto también se puede demostrar de que efectivamente es una enfermedad que ocurre en ictiosaurio. Que no es una patología, también es importante saberlo, porque podemos tender a confundir, por ejemplo, una deformación causada por compresión o por erosión como una patología. Las marcas de los restos de organismos epibiontes que vivieron en los ictiosaurios también se detectan y hay que entender de que eso no es una patología. Las marcas de preparación y, por ejemplo, los huesos no sanados que indicarían, como acá el rostro de ictiosaurio que se ve en la parte anterior de la imagen, indicaría de que la muerte ocurrió, o sea, el ictiosaurio no estaba vivo cuando esto ocurrió, o estaba muriendo, porque el tejido no sanó. Y entonces, ¿por qué estudiar las paleopatologías de ictiosaurio? Bueno, porque nadie lo ha hecho, eso es lo más importante, nadie lo había hecho hasta ahora. Nosotros lo que queríamos con Erin era crear una línea de base para la detección de paleopatología, que era importante para nosotros, y con el fin de obtener una mejor comprensión sobre el comportamiento y las adaptaciones de los ictiosaurios a un ecosistema cambiante. Entonces, durante nuestra investigación nosotros dividimos el estudio en 4 etapas. En la primera etapa, lo que hicimos fue hacer un catastro de la literatura que existía sobre ictiosaurios que han sido clasificados como paleopatológicos y de observaciones directas que hicimos en museos de Alemania. Entonces, en nuestro estudio inicial, lo que encontramos fue que la especie, el género Ophthalmosaurus, que es característico en Inglaterra, fue el más patológico de lo que se ha registrado en literatura. En la unidad anatómica más afectada fueron las aletas anteriores del cuerpo y la cintura pectoral. La edad, en tiempo geológico, la edad con mayor cantidad de ictiosaurios patológicos fueron durante el Jurásico temprano,
Y en cuanto al tamaño corporal, los ictiosaurios de tamaño corporal de entre 4 y 6 metros fueron los que presentaron mayor cantidad de patologías. Entonces, este estudio también nos permitió clasificar las patologías en 3 categorías: trauma con señales de sanación o signos de sanación, enfermedad articular y anquilosis. El trauma es una lesión causada por una fuerza física y en este podemos reconocer el desarrollo del callo y la remodelación ósea, que son las fases 3 y 4 que les mencioné antes. La enfermedad articular puede resultar de un trauma, de un desorden congénito o de malos movimientos repetitivos, por ejemplo, la necrosis vascular. Y la anquilosis es un trauma o enfermedad que puede conllevar a la fusión parcial o total de las unidades esqueléticas. Acá yo quería mostrar un ejemplo de un ictiosaurio patológico colombiano. Este está, bueno, yo desafortunadamente aún no he tenido la oportunidad de revisarlo personalmente. Está en Bogotá, me parece, ¿no? Erin sí lo revisó, Erin Maxwell, y ella observó de que en esta sección del rostro, en la sección ventral del hueso dentario, se encontraba una patología. Y gracias a mi querida amiga Dirley Cortés, me envió fotografías en detalle de esta patología. Y acá observamos, bueno, espero que alcancen a verlo en la imagen, se ve algo de la remodelación ósea y también se observan pequeños agujeros que estarían indicando marcas de señales de abscesos por causa de una infección en toda el área ventral de esa zona. Acá también hay otra imagen que muestra una protuberancia causado también por el post-trauma y por el trauma y por la infección postraumática. Este es otro Platypterillus sachicarum de Colombia que se publicó el año pasado por Erin y los colegas del Centro de Investigaciones Paleontológicas de Villa de Leyva. Y bueno, yo tuve la suerte de poder visitarlo porque Erin me invitó a trabajar con ella en revisar este material y encontramos una fusión de vértebras en la columna vertebral en este sector y bueno, que estarían representando a una anquilosis. Así es que si es que tienen la posibilidad de visitar el museo en Villa de Leyva, se los recomiendo porque aparte que es bonito, pueden ver esta patología. Bueno, también en cuanto a enfermedad articular que detectamos, este es un ejemplo de un Stenopterygius, que es un ictiosaurio alemán del Jurásico temprano, y este sector que está en círculo indica, la parte de arriba es un húmero, y la parte de abajo es el hueso coracoide, que sería como la escápula, y se ven concavidades en ambos sectores. Esto puede haber sido causado por un trauma y una infección, y es por eso que lo clasificamos como una enfermedad articular. Pero de todos los ictiosaurios que revisamos, el más patológico de todos fue Temnodontosaurus. Y bueno, aún no he mostrado imágenes, las voy a mostrar más adelante, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Temnodontosaurus fue el más patológico? Y bueno, Temnodontosaurus era el predador tope de la localidad y de este tiempo. Entonces, nosotros para desarrollar y profundizar aún más sobre el por qué Temnodontosaurus o cómo afectaron las patologías en Temnodontosaurus, revisamos 51 especímenes de este taxa depositados en 5 colecciones paleontológicas en Alemania. Realizamos la inspección visual y fotografía. Estas fueron realizadas por una sola persona para evitar las alteraciones, que en este caso afortunadamente fui yo, y clasificamos las unidades anatómicas clasificamos el esqueleto en 5 unidades anatómicas, que fueron cráneo, costillas, columna vertebral anterior, columna vertebral posterior, cintura pectoral junto con las aletas anteriores y la cintura pélvica junto con las aletas posteriores. Esto lo modificamos de un trabajo que habían realizado colegas anteriormente. También registramos el largo total de la premaxila, del hueso dentario, del húmero y del fémur. Esto también para obtener mayor información sobre el tamaño corporal y sobre estadios ontogenéticos. Y tomamos nota sobre el estado de preservación y preparación de cada espécimen, por lo mismo que les había mencionado anteriormente, porque es importante saber esto para poder clasificar qué es una patología y qué no es una patología. Entonces acá tienen ejemplos de
de las patologías que encontramos en Temnodontosaurus. Este es un espécimen de Bayreuth, de Bavaria. Las patologías las encontramos en el cráneo, en la parte posterior del cráneo. Tenemos abscesos y también sobrecrecimiento de tejido. Acá esta es la premaxila, un fragmento de premaxila donde también se observan las irregularidades del tejido sanado. Acá también hay otra imagen que muestra, no sé si alcanzan a ver la flecha, pero es el sector de arriba en el que se observa, y también hubo una infección en ese sector, porque se ve una concavidad, como un agujero. Acá hay otra imagen también de formación de callo. Esta es la imagen anterior de la remodelación que les había mostrado de la fibra. Y bueno, este mismo ictiosaurio muestra patologías en su cintura pectoral, en el lado derecho de la cintura pectoral. Entonces, acá se ve el hueso coracoide y el húmero del derecho y el coracoide del izquierdo, que está normal. Y se puede ver de que el lado izquierdo está muy sobrecrecido y también es muy poroso. Y esto nosotros interpretamos como causado por o formado después de un trauma, que pudo haber sido una mordida o un golpe, con una posterior infección. Acá en la parte de abajo se ve un fragmento de una costilla que también está mal sanada. Y este es otro ejemplo de Temnodontosaurus. Este es un esqueleto del Museo de Historia Natural de Stuttgart, que está en la sala de exhibiciones. Nosotros encontramos patologías en el cráneo de este ictiosaurio, en la maxila, en la premaxila y en el hueso dentario. Bueno, lo mismo que lo anterior también, estas flechitas indican todas las zonas patológicas, las irregularidades de la remodelación ósea. Acá sí pueden ver dónde está, también se observa de que no son lineales, de que se nota de que ocurrió un golpe, de que hubo una lesión y una sanación. Y este mismo ictiosaurio también muestra patologías en las costillas. Tiene muchas costillas quebradas y sanadas, pero algunas están mal sanadas, como las de abajo, que cuando no se sanan de forma horizontal, por ejemplo, se forma lo que se llama la pseudoartrosis, que también ocurre en humanos. Acá está el ejemplo de uno bien sanado junto con uno sanado de forma incorrecta. Este es otro Temnodontosaurus de la colección de Tübingen en Alemania, y muestra anquilosis de elementos de del margen anterior de la aleta. Esta es la aleta anterior. Acá están las muescas que tienen estos especímenes y que son característicos de la especie. Normalmente estas muescas deben estar abiertas, pero en este ictiosaurio estaban cerradas, están fusionadas, y eso no es normal. También encontré en otro Temnodontosaurus de esa colección fusión de las falanges distales de la aleta anterior. Y bueno, nosotros con la intención de poder demostrar mejor estas patologías, porque siempre con las fotografías no se ven muy bien, aplicamos la fotogrametría. Gracias a Heinrich Mallison, un colega de Alemania. Él viajó a Stuttgart y tomó fotografías con tremenda resolución de todos los ictiosaurios. Yo les indicaba dónde tenía que tomar la patología, o sea, dónde estaba la patología, y él ponía su cámara. Y bueno, este material está todo de libre disposición en el paper que publicamos en PLOS ONE. Están todas las reconstrucciones digitalizadas, y el programa para verlo se puede descargar gratis en Mesh. Así es que si es que están interesados, pueden descargarlo desde ahí mismo. Bueno, indica todas las zonas más o menos de este Temnodontosaurio, que es otro de la colección de Stuttgart. Entonces, de acuerdo a nuestros resultados de este estudio, nosotros encontramos que la mayor cantidad de patologías en Temnodontosaurus se observa en el cráneo, seguido de las costillas y de la cintura pectoral y las aletas anteriores. No se observaron patologías en la columna vertebral ni tampoco en las aletas posteriores. El tipo de patología que más se observó fueron traumas con señales de sanación, seguido de la enfermedad articular y luego de anquilosis. Pero nosotros seguíamos haciéndonos preguntas.
y pensamos, bueno, pero ¿qué pasó con las patologías a nivel paleoecológico? Porque acá tenemos el estudio en un solo taxa, pero ¿qué pasó con el resto? Y decidimos continuar la investigación en una tercera etapa. Y en esta etapa, nuestro objetivo fue analizar la frecuencia de los traumas y enfermedades usando una población restringida de ictiosaurios de la formación Posidonia Shale. Nosotros analizamos la frecuencia de incidencia de las patologías de los ictiosaurios de esta localidad de Posidonia Shale de acuerdo a su taxa, largo corporal, ontogenia y horizonte estratigráfico. Y todo esto, por supuesto, para obtener una mejor comprensión del comportamiento y adaptación en un ecosistema cambiante. Entonces, bueno, la localidad Posidonia Shale está ubicada en el suroeste de Alemania. Acá hay un mapita que lo indica. Este tiene edad toarciano, es decir, del Jurásico temprano, entre 180 y 200 millones de años. Acá hay una imagen del sitio desde donde salen la mayor cantidad de ictiosaurios, que es de Holzmaden. Ahí es maravilloso, o sea, uno llega y encuentra a cada rato fósiles. De hecho se usa como para el turismo, la gente puede ir y sacar, y siempre están personas que se dedican a sacar fósiles porque encuentran a veces especímenes enteros y los venden, cosa que afortunadamente en nuestros países está prohibido porque así podemos cuidar nuestro patrimonio, ¿no? La fauna invertebrada es muy rica y diversa en Posidonia Shale, pero en cuanto a los vertebrados, los cocodrilos, los plesiosaurios y diferentes tipos de peces, además de pterosaurios, se pueden encontrar. Pero de todo esto, los más abundantes son los ictiosaurios. Acá yo tengo una reconstrucción de un paleoartista chileno, Mauricio Álvarez, que hizo esta imagen. Y dentro de los ictiosaurios tenemos 5 especies. Entre esas está Temnodontosaurus y Erinosaurus, que son los más largos, los más grandes, con 9 y 7 metros de largo. Después tenemos a Suevoleviathan, que es el siguiente más grande, con 4 metros. Y el pequeño, el más chico, es Ophiopteryx, que mide entre 2.5 metros de largo. Pero de todo esto, el más abundante y que tiene 3 especies es Stenopterygius, que alcanza un tamaño de 3.5 metros de largo máximo. Pero el predador tope de la zona, de nuevo la misma foto que creo que lo puse muchas veces en esta presentación, es Temnodontosaurus trigonodon. Esta imagen es del museo de Hauff en Holzmaden, que es increíble ese museo. Entonces, nuestra metodología acá revisamos 236 especímenes de ictiosaurio, también depositados en las mismas colecciones. La misma metodología usamos para la observación y toma de datos en la que yo lo hice. Clasificamos las unidades anatómicas de la misma forma para analizar los datos. Tomamos datos también sobre el largo, de la premaxila, del dentario, del húmero y del fémur. Y tomamos notas sobre el estado de preparación y preservación. Analizamos los datos usando regresión logística con el software R y usando las variables taxa, unidad anatómica, largo corporal, ontogenia y horizonte estratigráfico. Entonces acá hay unos ejemplos de patologías que encontramos en los ictiosaurios de Posidonia Shale. Observamos trauma con señales de sanación en el cráneo de Temnodontosaurus, también en las costillas de Stenopterygius, de diferentes especímenes de Stenopterygius, y también de Erinosaurus, que es el ictiosaurio largo. También tenemos anquilosis en las aletas de Erinosaurus, de Stenopterygius, y también en la columna en las espinas neurales de Stenopterygius. Entonces nuestros resultados indican, de acuerdo a esto, de que Temnodontosaurus fue el ictiosaurio que presentó más patologías de todo el cráneo, también en las costillas, en las aletas anteriores y en las aletas posteriores. Las unidades anatómicas que más se afectaron, que más se mostraron patologías, fueron las costillas y el cráneo. El tipo de patología que más observamos en Posidonia Shale fue el trauma, de nuevo con señales de sanación seguido de anquilosis. En Posidonia Shale no encontramos enfermedad articular en ningún ictiosaurio. Entonces, Temnodontosaurus fue el taxa que mostró la mayor cantidad de patologías. Sin embargo, nuestros resultados no son totalmente significativos para concluir que el factor taxa tiene una influencia en la incidencia de las patologías.
En cuanto al largo corporal, no tiene una incidencia en las patologías en ictiosaurios de Posidonia shale, porque acá, por ejemplo, observamos que el mismo tipo de patología se observa tanto en ictiosaurios grandes como en pequeños. Acá están los grandes Temnodontosaurus y Orinosaurus con las anquilosis y la anquilosis en las falanges distales de las aletas de Stenopterygius y que son los ictiosaurios pequeños. También lo mismo pasaba con las lesiones en las costillas. Tenemos trauma en las costillas en Temnodontosaurus, en los grandes Rhinosaurus y también en Stenopterygius. Adultos largos de Stenopterygius fueron los que mostraron la mayor cantidad de patología comparado con los neonatos, los juveniles y los adultos pequeños. Acá está Stenopterygius uniter, que es el Stenopterygius adulto más grande encontrado y que mostraba patología. Para la procedencia estratigráfica usamos solo Stenopterygius porque es el taxa mejor registrado de Posidonia shale y de ese se sabe exactamente de qué horizonte estratigráfico viene. Entonces analizamos los ictiosaurios de Stenopterygius a lo largo de toda esta secuencia, desde antes, durante y después del evento anóxico del Toarciano, y observamos que la procedencia estratigráfica no refleja una relación con la incidencia de patologías en Stenopterygius, en Posidonia shale. Entonces seguíamos con preguntas. ¿Qué pasa con ictiosaurios de otras formaciones? Porque sabemos ahora lo de Posidonia shale, pero ¿qué al resto del planeta, no? Así es que continuamos en una cuarta etapa, como todavía teníamos fondos para investigar y queríamos seguir investigando, nos fuimos al Triásico temprano. Bueno, y con respecto a esto, una suposición clave en paleontología es que los procesos ecológicos del pasado operaron como en el presente. Durante el Mesozoico, un profundo cambio ocurrió en los ecosistemas marinos que resultaron en el incremento de la predación y la competencia. Entonces, en esta etapa de la investigación, nosotros queríamos ver si es que este cambio del Mesozoico afectó de alguna forma sobre la frecuencia e incidencia de patologías en ictiosaurios. Y es por eso que nosotros decidimos usar ictiosaurios del Triásico medio de la formación Besano. Clasificamos el tipo de patología y también las unidades anatómicas afectadas para determinar las variables que incidieron en la incidencia de las patologías en esta comunidad. Comparamos los cambios en la prevalencia y tipo de patología entre los ictiosaurios de la formación Besano y también los ictiosaurios de la formación de Posidonia shale en el contexto de la revolución marina del Mesozoico. Acá hay una imagen de la formación Besano. Esta está ubicada en el sur de Suecia y en el norte de Italia y tiene edad aniesiano-ladiniano, que es Triásico medio, 242 millones de años más o menos, si no me equivoco. La fauna vertebrada marina en esta localidad es muy abundante y hay diferentes ejemplos de peces, de talatosaurios y sauropterigios, pero de todos estos, los más abundantes son de nuevo los ictiosaurios. Esta es una reconstrucción de mi amigo paleoartista Joshua Knoop. Este es un Mixosaurus del Triásico de la formación Besano. Entre los ictiosaurios encontramos 5 diferentes taxas con Cymbospondylus como el más largo y Besanosaurus también. Y los más pequeños, bueno, está Micadocephalus y Wimanius, pero de estos solo se ha encontrado parte de su cráneo, entonces tampoco se sabe qué tan largos fueron. De todos estos ictiosaurios, los más abundantes son Mixosaurus, con 3 diferentes especies, pero Cymbospondylus fue el predador tope de esta localidad, de esta zona. Entonces, en este caso, nosotros revisamos 200 especímenes de ictiosaurios pertenecientes a 3 taxas, Mixosauridae, Cymbospondylus y Chastasauridae, depositados en las colecciones paleontológicas entre Alemania, Suiza y también Italia. La observación directa, de nuevo, fue realizada solo por mí y volvimos a clasificar las unidades anatómicas como lo habíamos realizado antes. Para el análisis, tomamos de nuevo el largo total del rostro, del húmero y del fémur. Tomamos de nuevo las notas de preservación y preparación y analizamos toda la información usando regresión logística con R. Estos son ejemplos de las patologías que observamos en los ictiosaurios de la formación Besana.
tenemos trauma con señales de sanación. Esta es la mandíbula de Chastasauride, que se puede ver, y también en la mandíbula de Mixosaurus, el pequeño. Otro ejemplo. Y otro ejemplo de Cymbospondylus, esta es la clavícula, en la que hay un trauma con posible infección asociada en ese sector. También tenemos infección en este fémur que encontramos de Mixosaurus. Este está en la sala de colección, o sea, perdón, en el laboratorio de paleontología de la Universidad de Zurich, en el pasillo donde están las oficinas. Este es el holotipo de Mixosaurus cornelianus. Y también anquilosis. Acá tenemos anquilosis de falanges de Besanosaurus, de la aleta posterior de Besanosaurus. Acá hay un acercamiento. Y también anquilosis en las falanges distales de Mixosaurus, de la aleta posterior de Mixosaurus. Enfermedad articular observamos en el área donde está la aleta caudal en Mixosaurus. Nosotros encontramos un trauma, en una patología en las espinas neurales de 2 especímenes de Mixosaurus en el mismo sector, que es el sector de la aleta caudal. Este ictiosaurio están súper bien preservados, son de la colección del Museo de Milán. Y yo no sé si en la imagen alcanzan a ver, pero se ve parte del tejido blando de la aleta, del cartílago. Lo negro es parte del cartílago que fosilizó, y por eso sabemos que este sector es parte de la aleta caudal. Entonces es súper interesante encontrar alguna patología en ese sector. Y hay otro de los mismos ejemplos. Entonces, de acuerdo a estos resultados, nosotros sabemos de que Cymbospondylus es el ictiosaurio que presentó mayor cantidad de patologías de esta localidad, y el que menos presentó fue la familia Mixosauridae. En cuanto al tipo de patología, trauma con señales de sanación fue lo que más se encontró junto con anquilosis, y lo que menos registramos fueron enfermedades articulares. En cuanto a los factores afectando la prevalencia de las patologías en ictiosaurios de la formación Besano, las variables taxa y región anatómica no muestran ser incidentes en la prevalencia de patología, porque la misma unidad anatómica afectó tanto a los de tamaño largo como a los pequeños. Acá tenemos el ejemplo que les había mostrado antes del trauma en el rostro de Chastasauride, que es un ictiosaurio grande comparado con Mixosaurus, que es muy, muy pequeño. También la anquilosis ocurría en Besanosaurus, que es grande, y también anquilosis de las falanges en Mixosaurus, que es muy pequeñito. Ustedes ven, ahí están mis uñas de referencia. Lo mismo ocurrió con las variables ontogenia y región anatómica, las cuales testeamos solo en Mixosaurus, debido a que existe una mayor cantidad de especímenes y tamaños corporales. Acá hay un tema, que no se sabe los estadios ontogenéticos de Mixosaurus porque nadie lo ha estudiado todavía. Entonces, para esta investigación yo necesitaba saber eso, y lo que hice fue medir el largo del rostro junto con el largo del fémur y del húmero de todos estos ictiosaurios con relación desde el más grande, preservado desde el más largo, hasta el más pequeño, y hicimos una media. Y con respecto a eso, los más largos fueron considerados como los adultos y los más pequeños fueron considerados como juveniles. Esto para poder continuar con el análisis. Mixosaurus de tamaño largo clasificados como adultos. Bueno, esto es lo que les había contado anteriormente, son estos de acá. Y estos de acá son los mixosaurios que han sido clasificados como juveniles. Entonces observamos que el mismo tipo de patología se observa en los clasificados como adultos y en los clasificados como juveniles, porque son más pequeños. Entonces, al comparar la prevalencia de patologías entre Stenopterygius del Jurásico temprano y Mixosaurus del Triásico medio, observamos que en Stenopterygius la región anatómica que más se vio afectada fueron las costillas y el cráneo. Sin embargo, en Mixosaurio fueron los miembros posteriores y la
columna vertebral, la sección caudal de la columna vertebral. Es decir, en Stenopterillos se afectaron la sección anterior del cuerpo y en Mixosaurus la sección posterior del cuerpo. Acá ahí están los mismos ejemplos que había mostrado antes, pero quería mostrar de que, bueno, muchas patologías en costillas que habíamos observado en ictiosaurios del Jurásico temprano de Posidonia tail, pero principalmente afectaron a la parte anterior del cuerpo. Acá también Temnodontosaurus. Y estos son los de la formación Besano, afectando principalmente a la parte posterior del cuerpo. Entonces, esto nos hace pensar si la evolución en el nado y la propulsión mecánica durante el tiempo incrementó la velocidad y los intentos de predación, entonces las patologías observadas en la sección caudal del esqueleto representarían especímenes con forma de nado de anguila, mientras que los observados en la parte anterior representarían ictiosaurios con una forma anatómica más desarrollada, tipo de nado de atún. Este es un esquema de resumen de lo que acabo de contar. Mixosaurus, que tiene un cuerpecito más elongado, como pueden ver en la parte superior, habría tenido un nado tipo similar al de las anguilas. Sin embargo, Stenopterillos del Jurásico temprano de Posidonia tail habría adquirido un cuerpo más aerodinámico con forma de nado similar al del atún y con patologías concentradas en la parte anterior del esqueleto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros concluimos de que las patologías pueden traquear la evolución de los ictiosaurios. Comparando las patologías, bueno, nosotros igual podemos pensar que otros factores pudieron causar las patologías en ictiosaurios. Y pensamos que conflictos intraespecíficos o intentos fallidos de caza pudieron haber sido si los comparamos con otros tetrápodos marinos como las ballenas, por ejemplo, o los mismos tiburones ahí. Las mismas unidades anatómicas se ven afectadas como el cráneo por causa de mordidas. Batallas por apareamiento también pudieron haber causado patologías en ictiosaurios. En la naturaleza se observan las ballenas que son bastante agresivas cuando se van a aparear y esto también pudo haber sido causa de un trauma en ictiosaurios. Entonces, como conclusiones, hay una ausencia de necrosidad vascular tanto en la formación Besano como en Posidonia tail en Alemania, y esto podría indicar ausencia de boceos profundos en ictiosaurios. Tenemos una ausencia de patología en las vértebras de Temnodontosaurus, y esto podría indicar una adaptación funcional de estos ictiosaurios. La mayoría de los especímenes con costillas rotas muestran trauma craneal cuando el cráneo está preservado. La mayoría de las patologías son traumas seguidos de anquilosis en Posidonia tail o igualmente prevalentes en la formación Besano, es decir, la misma cantidad de traumas con la misma cantidad de anquilosis. Ausencia de lesiones traumáticas en las costillas de ictiosaurios de la formación Besano, contrario a lo observado en la formación de Posidonia tail. Esto indicaría una diferencia en el tipo de comportamiento agresivo relacionado a cambios evolutivos en el plan corporal, como lo que había dicho, la forma de anguila versus la forma de atún, y que favoreció ataques con embestida. Los adultos largos de Stenopterillos mostraron más patologías que los juveniles y pequeños adultos en Posidonia tail. Este fenómeno es relativamente común entre individuos viejos a lo largo de grupos taxonómicos y ecosistemas. Es decir, que siempre los adultos y los más viejos, los adultos más viejos, van a tener más traumas, más patologías que los más jóvenes. Mixosauros pequeños y largos mostraron incidencia similar de patologías poco frecuentes, mostraron una incidencia similar de patologías, esto es poco frecuente, relacionadas con la edad. En este género podría ser que no estaban relacionadas con la edad o de que fue un error en la clasificación ontogenética, porque tenemos la misma cantidad, más o menos la misma cantidad de patología en los adultos y en los ictiosaurios jóvenes, cuando normalmente deberían ser los más patológicos los adultos. Pero como les había comentado, no existe una clasificación ontogenética hecha bien para este material de Mixosaurus y es probable de que el sistema que usamos para clasificarlo esté incorrecto. Entonces, la procedencia estratigráfica no refleja una relación en la incidencia de patología en Stenopterillos,
Es decir, que el estrés durante el evento toarciano anóxico no afectó la frecuencia de patologías osteológicas en las poblaciones. Batallas agresivas son probablemente la causa de la mayoría de las patologías en Posidonia Shea y en la formación Besano. Esto nosotros lo verificamos al observar las ballenas, por ejemplo, otros reptiles, tetrápodos marinos. Nuestros resultados sugieren que la revolución marina mesozoica no resultó en una deterioración sustancial en la salud ósea de los ictiosaurios entre el Mesozoico temprano a medio, pero las unidades del esqueleto más afectadas entre las dos muestras indican diferencias paleobiológicas y evolutivas. La prevalencia de patologías en reptiles marinos está muy poco reportada. Aplicar un criterio para la clasificación de patologías en otros tetrápodos marinos ciertamente contribuirá al entendimiento del comportamiento intra e interespecífico en comunidades extintas de reptiles marinos del planeta. Bueno, y esta investigación la realicé junto con la doctora Erin Maxwell, quien fue mi supervisora, y el doctor Benjamin Kier de la Universidad de Uppsala en Suecia. El lugar donde yo trabajé fue el Museo de Historia Natural de Stuttgart y fue financiada con fondos de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es el fondo de gobierno alemán. Acá les dejo las referencias de los trabajos que cité durante la presentación, pero si alguien quiere alguno de estos papers, me puede escribir y yo se los envío, no hay ningún problema. Así es que, bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Acá les dejo un ejemplo de batalla territorial de ictiosaurios jurásicos, porque pueden ver que el cuerpo es diferente al de los ictiosaurios triásicos. Esto lo realizó mi amigo paleoartista chileno, Jorge Aragón, quien siempre me ha estado ayudando con chistes para mis presentaciones. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, Judith, muchísimas gracias. Gracias por esta gran presentación, ya que, digamos, es un tema que acá, por lo menos en Colombia, no tenemos, todavía no se han empezado estudios en paleopatologías, es muy interesante. Por favor, dejarla en el chat o abrir el micrófono y preguntar. ¿Aló? Sí, te escucho. Hola Judith, ¿cómo estás? Soy el Boris. Hola, Boris. te encuentro en todos lados. Qué Judith, bueno. muy bonita tu presentación, me gustó bastante, muy interesante. Y tengo Gracias. varias preguntas en verdad. Dime. Primero, cuando tú hablabas de la fase de recuperación, ¿por qué los fósiles solamente se ven la fase 3 y 4, en cambio la fase 1 y 2 no? Bueno, hasta ahora no se encontraba la fase 1 y 2 porque la fase 1 es la formación del hematoma, es decir, de que todavía está la sangre, ¿no? Y la fase 2 es el callo blando, que por lo general no fosiliza un tejido tan blando y más encima lesionado. Entonces, por eso es casi siempre hasta ahora lo que se encuentran son las últimas dos fases. Pero no puede ser que, por ejemplo, cuando recién se haya, porque en alguna, entendí que ustedes la parte donde no hay osificación, ustedes lo toman como posiblemente daño causado por erosión o post-mortem. Pero no Claro. es posible que eso que no haya osificado aún sea uno tipo 2, uno tipo 1, una hematoma, una patología que no haya Es que no, empezado. sí, Sí. sí, es que nosotros consideramos para este término patología algo que ya muestra señales de sanación. Y si está muerto, no va a mostrar señales de sanación. Es decir, no lo podemos incluir dentro, no sé si me entiendes. Sí, Tiene que mostrar señales de sanación. Si no las muestra, no es una patología. O sea, está quebrado, probablemente ocurrió un trauma, quizás lo mordió otro, y sí hubo algo, pero no está sanado y no lo podemos investigar como tal, como una herida, ¿viste? vale. Y tengo otra pregunta que es un poquito más random, si se puede decir. Sí. ¿Qué pasa con las deformaciones genéticas en ictiosaurios y cómo esto afecta a la clasificación taxonómica? Porque tú Ujú. dabas el ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad que la habían usado como criterio taxonómico, pero ¿qué Claro. pasa si hubiesen habido, o si, sabes tú si hay deformaciones producidas genéticamente o cuál,
el trama esto con las enfermedades genéticas y la clasificación, si se sabe algo o no. Sí, mira, eso es súper interesante lo que me preguntas y a mí me interesa un montón ese tema. De hecho, yo llegué a investigar esto de las patologías por lo mismo que tú dices. Hay un ictiosaurio de Chile, del Tyndall, que tiene una aleta súper rara y yo estaba segura de que era una deformación. Empecé a investigar, bueno, y resulta de que no era deformación. Analizando la estructura ósea, era una característica taxonómica de una nueva especie. Pero sí ocurre en ictiosaurios, malformaciones óseas, yo no he sabido de que existan, al menos de todo el material que yo he revisado, no lo he visto. De material que exista y que yo desconozca, bueno, no lo sé, pero de otros dinosaurios pienso que sí, sí hay, pero como esto es tan reciente, no hay estudios sobre este, o sea, habría que hacer una investigación enfocada específicamente a esto que tú dices. Pero en ictiosaurios yo no lo he visto y de lo que yo conozco no hay. Ah, ok. Mm. Y una última pregunta para no acaparar todo el tiempo. ¿Qué pasa con los ictiosaurios que hay en Torres del Paine? Si sabe algo con respecto a las enfermedades o si ha podido hacer algo ahí. Mira, sabes que cuando yo empecé esta investigación, o sea, he ido muchas veces al Tyndall, pero yo ahora veo los huesos con otros ojos, ¿viste? Después de mirar tantos ictiosaurios por tantos años, puedes detectar cosas súper rápido ahora. Y yo, mirando fotos solamente de ictiosaurios del año 2009, encontré patología que yo no había visto en los ictiosaurios allá en el campo. Entonces, mi propósito, bueno, una de mis ideas para desarrollar a futuro, si ojalá consigo los fondos para continuar con mis investigaciones, es hacer esto, hacer un estudio de las paleopatologías de los ictiosaurios cretácicos y me encantaría a mí también obtener la ayuda de ustedes, los chicos de Colombia, porque tienen un material espectacular. Yo revisé ictiosaurios de Colombia, las patologías, y encontré muy poco, ¿no? Es lo que les mostraba del Platypterygium sachikarum, pero yo sé que están apareciendo constantemente nuevos ictiosaurios espectaculares de allá. Y también están los de Australia. También hay una tremenda cantidad de ictiosaurios cretácicos en Australia. Yo alcancé a hacer hasta el Jurásico en mi estudio. También está el Jurásico de Inglaterra, que se viene una quinta etapa que no mencioné porque todavía no he terminado de analizar esos resultados, pero está súper interesante lo que se viene con ese material. Ok, muchas gracias, Judith. Te Bueno, pasaste. bueno, de nada, gracias a ti. Hay unas preguntas en el chat, te las voy a leer. Ujú. Entonces, Daniel Pomar pregunta, ¿es posible estudiar paleopatologías no haciendo los cortes en los huesos, sino por medio de una tomografía computarizada? Sí, se puede. De hecho, es lo ideal porque no vas a dañar el hueso. O sea, al hacer un corte histológico se rompe el material y ya no lo pierdes, ¿no? Pero la diferencia entre hacer un estudio de tomografía computarizada es que no llegas al nivel que llegas con los cortes paleohistológicos. Pero está la idea de hacer, o sea, hay varios colegas que prefieren hacer eso. Y por otro lado, hay varias patologías que no se observan de forma externa, sino que interna, que fue lo que también me pasó a mí con otro ictiosaurio. Entonces, por eso el hacer observaciones usando tomografía computarizada es súper útil, pero también es súper caro. Eso es lo malo. Ok, ¿se encontró algún espécimen sano y cuál es su proporción referente a la totalidad de los estudiados? Si encontramos especímenes sanos entre los ictiosaurios que analizamos, a eso se refiere, ¿no? De todos los ictiosaurios que analizamos, si es que habían ictiosaurios sanos. Creo que sí, creo que esa es la Eh, pregunta. sí, no, habían varios que no tenían patología, de hecho, la mayoría no tiene patología. Sí, nosotros nos concentramos más que nada analizando los patológicos, pero en términos generales la mayoría no son patológicos. Albert pregunta, ¿se encontraron rastros de osteoporosis en organismos juveniles? No, no, y bueno, eso sería igual curioso de encontrar, pero sabes que no encontré osteoporosis en ningún ictiosaurio de los que muestran esta investigación, y creo que sería extraño encontrar, pero sería interesante de todos modos, pero no he encontrado. ¿Las paleopatologías en qué manera reflejan los cambios ambientales y pueden ayudar a reconstruir
en cierta forma el ambiente donde vivían? Mira, esa pregunta está muy buena. Bueno, en relación con lo que yo había mostrado, ¿no? Que nosotros intentamos ver si cambios en el ecosistema podrían afectar a las patologías de los ictiosaurios, y un ejemplo bueno fue el evento anóxico del toarciano que afectó a los ecosistemas marinos del planeta. Entonces, al haber un mayor estrés en el ambiente marino, nos imaginábamos que de alguna forma se podría haber reflejado en los esqueletos de los ictiosaurios, y por eso lo analizamos enfocados en ese sentido, pero no encontramos un mayor efecto en cambios ambientales con relación a patologías. Ahora habría que probar con otros periodos del tiempo, por ejemplo los cretácicos, como había dicho anteriormente. Pregunta de Manuel. Buen día, Judith. ¿Pudiste encontrar rastros de osteoartritis u osteomielitis dentro de los ictiosaurios y cómo podemos diferenciarlos? No, no, sabes que no, en la literatura sí, pero en ballenas extintas hay harto de eso, pero en ictiosaurios no, y yo creo que, bueno, puede ser por el nivel de adaptación esquelética que tenían sus cuerpos al nado, o, o relacionado con otros factores que no te sabría decir ahora, pero no lo encontramos en ictiosaurios. En porcentaje, o sea, ¿en qué porcentaje de ictiosaurios sanos respecto a los que presentaban patologías? Chuta, o sea, lo mostré en los gráficos, pero exactamente no te puedo decir ahora porque no me acuerdo de los números, pero el porcentaje es mayor de ictiosaurios sanos que de los patológicos, siempre, en todos los estudios que yo hice de los ictiosaurios, de Temnodontosaurus, de Posidonia tail y de la formación Besano, el mayor porcentaje, digamos, sobre 50 son sanos. Otra pregunta, ¿hay alguna rama de la paleontología que se dedique a estudiar patologías o hay que hacer una investigación a fondo de acuerdo a un taxón del cual se encuentren una buena cantidad de especímenes? Sí, esa es la forma, porque no es una rama, o sea, es mejor realizar una investigación tal cual como lo plantea, con un buen taxón donde se pueda obtener harta información. Y bueno, hay colegas que lo están haciendo ahora, por ejemplo, en dinosaurios, hadrosaurios, son los que tienen más patologías de todo, y es increíble la cantidad de patologías que tienen ellos, y un colega está haciendo su doctorado en ese tema. Entonces es elegir un animal y realizar la investigación. Según lo que entendí, las patologías pueden dar un mejor entendimiento del rol ecológico de los animales estudiados en ese orden de ideas. ¿Se podría tener indicios del tipo de locomoción que presentaba un animal subacuático? Em, o sea, con respecto a lo que nosotros estudiamos en ictiosaurios, sí se puede, em, porque analizamos todo el esqueleto del ictiosaurio y clasificamos por las unidades anatómicas más afectadas las patologías, ¿no? Entonces sí se puede, o sea, este es un ejemplo de que se puede replicar en otros animales para estudiar las paleopatologías con respecto a los ambientes y las formas corporales. ¿Estas patologías crees que pueden deberse al grado de evolución o al cambio en la dieta de los ictiosaurios? Por ejemplo, a las patologías encontradas en las mandíbulas. No, las patologías encontradas en las mandíbulas nosotros lo interpretamos como por agresiones intraespecíficas, batallas, por ejemplo, si observamos en la naturaleza a las ballenas cuando se enfrentan, otros animales marinos también por lo general van directo hacia el cráneo. Así es que esa sería la causa de las patologías en el cráneo. Ahora, patologías relacionadas con la dieta, eso también es interesante estudiar, solamente que no se ha hecho en paleopatología. Yo sé de que hay un chico de Polonia que está interesado o que comenzó a investigar sobre ese tema, y está interesante porque definitivamente debe haber alguna relación con la dieta y también las enfermedades. Otra pregunta de Antonio. ¿Cómo se podía realizar estudios paleopatológicos en invertebrados, diferenciando las patologías de las deformaciones ocurridas en los procesos tafonómicos? Eso es interesante, mira.
Yo, bueno, como no soy especialista en invertebrados, no te sabría responder, pero sí, yo he visto patologías en invertebrados. Habría que establecer algún patrón para reconocerlas, tal cual como con los huesos, en alguna forma en la que se pueda diferenciar entre un proceso tafonómico y una patología. Bueno, yo creo que llegamos al final de esta charla. De nuevo agradecer a Judith por esta excelente presentación y a todos por estar presentes el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Saludos a todos y gracias por escucharme.